Ok, listo. Bueno, vamos a retomar el proceso. Déjame preparar acá. Ayer estaba trabajando, bueno, ayer en la madrugada, ¿no? En la mañana, cuando terminé el último stream. Ya se implementó la primera parte. Ahorita tenemos que validar si el rack funciona. Si ayer se avanzó con eso. Pero en el proceso, por error, revelé, o sea, mientras rápidamente, no fue cuestión de 2 segundos, pero quedó expuesta la credencial para conectarse a la base de datos de este proyecto MVP específico. Había dos alternativas: hacerlo rápido, o sea, bajar toda la base de datos, eliminarla y crear una nueva y solucionar el problema. Me dio algo de pereza hacerlo al menos ahora, entonces como para el MVP lo mantengo, solo que tuve que llegar a poner algunos refuerzos de seguridad, como cambiar la clave, limitar para que solamente se puedan conectar IPs verificadas a la base de datos. Y eso, bueno, pero en el futuro, cuando se trabaje por lo general este tipo de proyectos en vivo, hay ciertas cosas que ya no voy a mostrar, ¿no? Como, ok, dónde hay que cambiar, pero voy a explicar en dónde hacerlo. Porque sí, me tocó como pararlo, ir a asegurarme, nunca sabes, nunca está de más, ¿no? Intentar evitar el riesgo de que puedan acceder a una base de datos. Es lo más importante cuando trabajas en un proyecto. Aquí simplemente fue por un tema de un error mientras estaba transmitiendo, pero cuando se trabaja a nivel producción, hay ciertas formas de cómo puedes poner los accesos a tus proyectos, como poniendo claves muy genéricas, incluso en actividades core como una base de datos, o también en los accesos admin. Y sobre todo ahora que se está trabajando con AI, es importante poder garantizar que los modelos puedan blindarse contra sentencias SQL que puedan afectar a la base de datos. No delimitar eso tanto a nivel de prompt, como estableciendo algunos mecanismos en las funciones que le estás dando a ciertos agentes en base a ciertos privilegios, el que puedan manipular ciertas cosas de tu base de datos, porque te las podrían borrar, ¿ya? Es mejor evitar. Bueno, voy a continuar con el proceso y ahora sí ya he entrado en materia. Estábamos implementando un sistema rack con ciertas complejidades, por así decirlo. Es entender cómo este concepto de las memorias vectoriales no es un tema tan explorado de pronto a fondo a nivel de cómo podemos explorar la aplicación en un proyecto real. Planteamos en el ejercicio de hacerlo para este caso específico, que sea que tenga 2 niveles de verificación de aislamiento de ciertos conjuntos de vectores a nivel de información, sobre todo a cómo voy a acceder a ellos. Es decir, si en una herramienta como esta, donde tenemos nivel que tiene acceso a los diferentes tenants del proyecto, es decir, una licencia que tiene acceso a varios conjuntos de datos y de usuarios centralizados por ubicación, y a su vez que tenemos a nivel de información de memoria vectorial la capa superior en donde se guardan los archivos que tienen acceso a todos los diferentes centros, que planteamos el que podamos tener adicionalmente como una barrera, por así decirlo, que limite a que los que están dentro de un centro puedan ver la información de memoria que ponen los otros centros. Pueden hacer personalizarlo, cargar información adicional dentro de esta otra bóveda, así por así decirlo, de rack, donde puedes guardar estos registros vectoriales. Y de esa manera hacemos que tengamos una base de datos vectorial compartida a 3 niveles de privilegios de acceso a esa información. No sé si me di a entender, pero básicamente son conceptos que estamos viendo que
que es cómo vamos estructurando lo que va a ser el desarrollo de aplicaciones con AI de aquí en el presente inmediato y en el futuro. De mi lado estoy intentando jugar con los diferentes ajustes o personalizaciones que se pueden dar a casos de usos. El propósito, esta metodología de pensar que estoy intentando implementarme a mí mismo, sobre todo a la hora de pensar en cómo desarrollar un producto con AI. Un producto es algo que está en el mercado y que la gente está dispuesta a pagar. No solo una herramienta que la gente la usa, que es práctica, que lo usas en ciertos momentos, pero de pronto no afecta trascendentalmente a un nicho de personas específicas que sienten la necesidad de, si es necesario, pagar por ese servicio. Entonces, partiendo de eso, es cómo implementamos a ciertas cosas operativas importantes dentro de diferentes tipos de negocios o proyectos. Un sistema, o sea, que por lo general tiene la capa tradicional, que es ingesta de datos, que es usuarios, validaciones, permisos, interfaz, y esta conexión y tenerlo disponible siempre en la nube, a que podamos implementar en este tipo de soluciones que van a seguir siendo necesarias, ya sea que lo desarrolles a nivel a medida, es decir, cada cliente que te sale te dice quiero esto, le cobras algo a medida, le diseñas y se lo vendes en ese momento, pero el código les pertenece una vez terminan de pagar, o ya sea que trabajes bajo rol de dependencia. Pero también está para los emprendedores, y esto es para la gente que de pronto tiene esa vena de que quiere generar dinero con sus ideas y que hasta el momento había tenido una barrera técnica bastante importante a la hora de desarrollar proyectos de tecnología, desarrollar software, desarrollar aplicaciones, que gracias a la IA ha permitido democratizar ese poder computacional. No solo, y hablamos de poder computacional, hablo del el que va dirigido a las masas, por así decirlo, es decir, el que solo necesitas prender una computadora y usarla y conectarte a internet y aprovechar todo ese potencial que tienes de tener un dispositivo que puede hacer todo lo que técnicamente sea posible y puede impactar a diferentes niveles. Y al otro lado tienes una tecnología que ha venido a liberarle ese dolor que tenían personas que no sabían programar, que no sabían diferentes cosas necesarias para poder tener ejecutando proyectos en producción que te generen dinero, que puedas venderlo y que puedas ir buscando la forma de rentabilizar tus ideas. Porque si querías desarrollar una aplicación, eras programador, o si no, tenías que contratar un programador o tener un amigo programador que se haga socio de tu emprendimiento y que cree en tu visión, y después tener que explicarlo para que entiendan cómo desarrollarla, porque a veces si el que desarrolla el producto, es decir, desarrolla el software, desarrolla la aplicación, no es quien tiene la idea, hay una brecha de comunicación y de transmitir la forma en cómo alguien ve el mundo a una persona que lo que hace de pronto es escribir el código bien, pero el código que en algún momento se le haya dado la orden de escribir, ¿no? Entonces, pero ahora con inteligencia artificial tenemos herramientas maravillosas como estas, como Cursor, como los modelos mismos, como Cloud Code, Gemini, y lo que va a venir, porque se vienen cosas grandes, yo creo, dice que la revolución de la inteligencia artificial va a ser la industria más relevante que han venido a lo largo de la historia. Vamos a activar esto para ir. Y la razón es porque libera al ser humano de las limitantes de ejecutar rápidamente operaciones matemáticas, operaciones técnicas de manipulación de grandes volúmenes de datos, y sobre todo en una forma de expresarlo de forma tan natural como es hablar con alguien. Eso hasta el momento al nivel que puede impactar
no solo el de que tú abras un ChatGPT y que le preguntes algo y te responda, o de preguntas básicas, es tenerlo como un psicólogo, sino a la hora de aplicar el poder que tiene el hacer entendible y digerible grandes volúmenes de información de toda la historia de la humanidad, digamos, resumido a que cada persona tiene acceso a esa fracción, a ese como el poder liberador de la mente, ya sabiéndolo usar correctamente. Pero también está el peligro, que si no sabes aplicar un pensamiento crítico, un razonamiento propio a tu interacción con AI, está el riesgo de que simplemente pueda ser un consumidor de información que no puedes verificar porque se va atrofiando de pronto ese músculo que todos tenemos, ¿no? De indagar, de replantearnos, de cuestionar. Ya, lo que me está diciendo esto es correcto. Si cuestionamos que las personas nos digan la verdad o que nos estén mintiendo, ¿por qué no empezamos a ser críticos también con los modelos? Muchas personas de pronto se toman superficial el hecho de que los LLM tengan la capacidad de mentir descaradamente y de mentir con una seguridad innata de decirnos algo y nosotros creyendo que es un sistema infalible en algunos casos, las personas que de pronto no entienden un poco cómo funciona realmente el tema de los transformes y este proceso de contabilizar, por así decir, los tokens o los puntos de conexión entre la sintaxis de una frase. Los modelos pueden dar esa seguridad y las personas simplemente asumimos eso como verdad absoluta y no cuestionamos. Entonces un ejercicio que al menos a mí me gusta hacer es si estoy trabajando en algo que es investigativo y necesito validar algo, uso 4 diferentes chats, por ejemplo DeepSeek, Gemini, Cloud y ChatGPT, y le pregunto lo mismo de la misma forma a los 4, ¿ya? Y de ahí, basado en las respuestas de cada uno, yo tomo mi propia decisión sobre qué es la verdad en este punto, al menos para algo que pueda aplicarlo a mi forma de ver la vida y a mi forma de trabajar. Entonces, ese es mi mecanismo, por ejemplo, cuando intento usarlo para responder preguntas. Ahora, si nos vamos al punto de la programación, que es lo que hemos estado viendo, ya después bajándolo de filosófico a técnico, es que simplemente ahorita lo más importante, yo creo, de igual sigue siendo importante entender los fundamentos, entender cómo funciona el levantar una aplicación, en cómo funciona Cloud, en cómo poner tu sitio web en la nube que esté funcionando, cómo gestionar estas bases de datos, qué tipos de bases de datos vas a usar. ¿Para qué? Para que cuando tú empieces a interactuar con AI, tú le puedas dar dentro del contexto estas indicaciones, es decir, ok, vamos a trabajar con base de datos SQL por un tema de estructuración de datos relacionales y vamos a implementar esos diferentes niveles de privilegios para los diferentes tipos de datos. Todo esto, si tú lo explicas de una mejor manera, aterrizando esa idea conceptual que tienes de una solución, de un proyecto, de un emprendimiento, de una aplicación, el modelo va a poder ser más consistente en darte lo que necesitas. Y después de que lanzas una primera versión viene el otro reto, ¿no? El que hemos estado viendo en los últimos 2 streams que hice, como este ejercicio también mío de intentar darle palabra a las ideas técnicas que estoy intentando desarrollar, que he tenido más tiempo, gracias a ella he tenido más tiempo de hacer esto que me gusta, ¿no? Que es estudiar, practicar algo, investigar algo, como con ese rigor científico de prueba y error, e ir validando hipótesis, ir haciendo diferentes experimentos bajo una misma hipótesis para poder validar qué es lo que podemos hacer con esta tecnología, cómo realmente puede impactar a la humanidad, ¿no? En aspectos socioeconómicos relevantes dentro de la vida diaria de grupos de personas en diferentes partes del mundo. Y haciéndolo desde pequeño, de local, pensando a global, obviamente, ¿no? Todo se lo hace pensando en una ciudad pequeña, específica, donde de pronto haya un público que tenga un dolor muy grande y que hasta el momento no ha sido resolvido adecuadamente.
Y para eso aplicar tecnología que si mientras más radical, es decir, mientras más sea algo de 10x, no que cambie las cosas un poco, sino que cambie completamente la forma en cómo se hacían las cosas en un sector específico. Entonces ahí estamos hablando de pronto de una oportunidad de un producto que pueda tener una cierta relevancia en el mercado y que no solo sea algo de moda o de novedad. Y esto no lo digo desde una perspectiva de que de pronto yo haya lanzado una startup importante. He estado lanzando proyectos personales, pero así como muy nicho, muy no de momento con un pensamiento comercial como tal de estos productos, sino con un proceso más investigativo. Mira, en este proyecto aprendí esto sobre la gestión de APIs con LLMs. En este otro proyecto aprendí a estructurar correctamente la información para poder hacer un contexto mucho más rico en tiempo real, con datos transitorios, conectado a unas diferentes interfaces con las que los usuarios van a interactuar. En este otro proyecto aprendí de pronto qué métodos de pasarelas de pagos podría implementarlo y cómo podría ser para gestionar que incluso un sistema de AI pueda hacer esos cobros, ¿no? De las membresías y pueda cosas así. He ido probando cosas en cada uno y la idea siempre es que cada proyecto te ayude a avanzar a un proyecto mucho más estructurado. Entonces ahora lo que estamos haciendo acá es que al día en el entrega anterior usamos como parte del contexto, es decir, de la ingeniería del contexto que le damos a una sesión dentro del IDE, en este caso estamos usando Antigravity, cómo le damos ese contexto para que pueda desarrollar algo mucho más rápido, partiendo de un proyecto que yo ya estaba también experimentando hace un mes atrás, un par de meses, en donde implementé este sistema de RAP con capas, ¿no? Es decir, que tiene como una especie de divisiones o compartimientos separados por un IDE en la misma memoria vectorial para que después solamente esos usuarios puedan acceder a esa capa de información en una misma memoria RAP compartida, pero ahora implementar el hecho de agregar una segunda capa para que podamos, por un lado, los que pertenecen a un segmento de un espacio geográfico que es un centro en el proyecto específico que estamos haciendo, puedan cargar información y ellos tengan acceso a esa información más la información global de esta licencia, de este tándem como tal de conjunto de datos. Y que los de niveles más arriba puedan tener acceso a toda la información, ¿no? Y que a su vez la memoria RAC, los vectores de este centro no de alguna manera se puedan cruzar con los de este otro centro. Aplicando lo mismo que se aplica en una base de datos de pronto relacional, algunos conceptos, pero adaptándolo específicamente a vectores. Y eso ahora nos falta simplemente probarlo. Vamos a empezar a preparar todo. Porque en teoría lo que nos dejó el modelo que nos dijo, ok, implementado, completo, ok, el sistema RAC multitenant, ok, ya está, es multitenant, pero nosotros queríamos que implemente pues soporte jerárquico, exacto, esto es lo que queríamos implementar aquí, que se pueda cargar información en base a una licencia a la cual tienen acceso como información, como fuente de la verdad primaria para todos los centros relacionados a ese proyecto, es decir, a esa licencia que una organización, en este caso, paga, y a su vez que cada centro tenga la capacidad de poder cargar sus propios documentos, personalizar esa sección y que todos los miembros o usuarios que están relacionados a este centro tengan acceso a ello y puedan tener esa, digamos, información más personalizada que personaliza esa fuente global. Haciendo el ejemplo en una empresa, de pronto en una empresa lo podríamos aplicar de que tenemos el manual general de toda la empresa, ¿no? Los reglamentos y demás, que todos los empleados de una empresa deberían asumirlo sin chistar, es decir, esto es la Biblia de la empresa. Cargarías eso como en esta información general de toda la empresa, pero aparte en la misma memoria, en el mismo index de la base de datos vectorial, no necesitarías crear index separados por cada departamento, sino que crearías a nivel de niveles, ¿no? Cada departamento puede cargar su información específica, ¿ya?
la cual se complementa a la información cargada por toda la empresa, ¿ya? Y todos los miembros de ese equipo van a poder consumir esa información con el agente, ¿no? Y aparte de eso, tendría que actualizarse con la información que va pasando en sus bases de datos en el caso de que gestionen algo con base de datos, digamos como SQL. Pero a su vez, aunque ellos no pueden ver la información de los otros centros porque comparten un mismo nivel de privilegios, solo pueden ver la información personalizada dentro de su centro y la global. Los roles más superiores como el director, el presidente, pueden sí acceder a la información como el aprendizaje de toda la información que han cargado cada uno de esos centros a nivel de vectores. Y eso es interesante, eso sería interesante porque estaríamos siendo mucho más eficientes con los recursos, y al mismo tiempo estaríamos también, estaríamos también siendo TypeScript. No, porque sí, es skin record entrar al frontend. Y dejemos que se compile el frontend para que empecemos a probar. Ya, entonces, les decía, sería interesante porque además de que estás permitiendo que cada empresa pueda tener esa independencia de la memoria con la que tiene que funcionar un equipo, porque aquí ya, a ver, y la memoria rack en sí sola no es el punto aquí. Es importante, sobre todo por la capacidad que le permitiría a los agentes, ¿no? A los agentes de pronto pensando en este futuro en donde las empresas van a tener en cada departamento un agente orquestador que debajo de ese de pronto tiene diferentes agentes o herramientas disponibles para ejecutar acciones como parte de un equipo de trabajo, ¿no? Como un empleado más, como el empleado más eficiente del equipo, pero al mismo tiempo ese empleado tiene el trabajo de servir a todo ese equipo para hacer mejor su trabajo, ¿ya? Si nosotros podemos hacer que podamos tener en cada uno de estos agentes personalizados por función específica, no solo instrucciones a nivel de prompt y no solo datos que se actualizan basados en una base de datos, de pronto es el darle la capacidad de que además de una base de datos primaria, ya ahí básicamente estás eliminando el riesgo de la alucinación a diferentes niveles, ¿no? Porque lo que hace es que el modelo le da la capacidad lingüística y de procesamiento de información y de acciones a solo esa capacidad, pero ya no toma de pronto esa información que tiene del entrenamiento para responder, sino que tiene dos capas que fortalecen esa fuente de la verdad única para este caso de uso. Y nada, eso es como un poco, bueno, veamos, ya tenemos habilitada la API de Pinecone, ya tenemos creado el index, y ahora nos toca probarlo, nada más, solo necesitamos esperar que termine. Vamos a compartir y ver un rato también lo que teníamos en la aplicación. No, ahorita enfoquémonos en hacer esto mejor. Pero vamos a ver, antes de hacer igual lo que siempre hacemos, ¿no? Antes de hacer el deploy, de enviarlo a producción, porque el proyecto está también montado en un sitio, es accesible mediante internet para estos primeros, digamos, usuarios que va a tener basado en este cliente validador o cliente tester. Pero nosotros estamos haciendo ajustes porque como es un proyecto que está en vivo, básicamente, un proyecto que se lanzó una primera versión rápido, intentar tenerlo en el transcurso de un par de semanas a partir de que se conversó la idea, migrarle un poco la cara a que no es un proyecto de desarrollo a medida, sino es una solución SaaS, que con la información que vamos a ir desarrollando en base a este cliente, también se le va dando
vida a una solución mucho más potente, ¿no? Porque si yo le vendo a alguien, una empresa, por ejemplo, a esta organización, le decía, sabes que te lo hago a medida basado en lo que tu concepción del mundo, solo lo que me pediste en ese momento, pero como no es un proyecto que yo lo estoy pensando a largo plazo, cumplo con el trabajo, de pronto le hago algunas mejoras leves, pero no de pronto propongo ciertas cosas a ir implementando lo último que está haciendo, como, ok, este uso de las llamadas a herramientas, los frameworks y todo esto enfocado en cómo cambiamos radicalmente toda la forma en cómo la ineficiencia del trabajo operativo para un equipo. Específicamente, pero para un problema en concreto. Esto no es a nivel general, esto no va a ser aplicable para la mayoría de los proyectos y empresas. Es un nicho bastante pequeño, pero tiene un contexto también bastante social. He sido activista social durante mucho tiempo, incluso con un equipo de una ONG en la que trabajamos con diferentes iniciativas, y verle ese toque también como, ok, esto va a impactar positivamente a una parte vital de la sociedad, que es el desarrollo infantil. Darle la libertad a que los padres o las madres solteras puedan tener acceso a esta información también estructurada del desarrollo de su niño durante este centro, a cualquier momento, 24/7, pedir información sobre su niño y que pueda, digamos, este asistente darle información sobre su proceso médico y todo, gracias a lo que en el centro van alimentando esa documentación del bebé, que por lo general siempre estaba segmentada, que lo tenía solo la organización, y las mamás que trabajan a veces les cuesta porque los educadores tendrían que reunirse uno a uno, pasar la información, aparte información que de pronto no lo va a entender del todo, pero ahora con esto también van a poder tener acceso a solicitar información sobre su hijo, sobre el proceso de crecimiento, durante el tiempo que este niño esté en ese centro, en esa guardería, como le queramos llamar. Y en algunos proyectos los vamos a hacer públicos, en algunos proyectos es decir, vamos a dar licencias gratuitas a organizaciones, a fundaciones, a guarderías, a centros de cuidado que pronto estén sin la capacidad económica para poder implementarlo y darles estas guías para que puedan usarlo. En la mayoría de los casos, pero también en algunos casos, en algunos proyectos en donde se considere que se necesita una estructura un poco más fuerte, un acompañamiento más fuerte. Porque no, claro, que financien el proyecto para poderlo mantener en línea y mejorándolo, porque igual se gasta muchos tokens de AI, del LLMs, con todo el proceso. No lo estamos haciendo esto como un proceso en el que cada centro tuviera que crearse una cuenta en OpenAI, poner su API para que funcionen con sus propios modelos, ¿no? Porque sería hacer muy engorroso el proceso para los centros de pronto en donde no tienen conocimiento y no pueden llevar ese control del gasto del LLM, con este tema de las llamadas a las API. Y eso lo tenemos que financiar basado en esto, ¿no? En estos proyectos que de pronto de clientes que sí tienen la capacidad económica para poder pagar y al mismo tiempo financiar que la investigación en el proyecto y el desarrollo y la evolución y sobre todo la escala para poder atender y dar acceso a muchos centros de lugares de pronto vulnerables, darles la capacidad que ingresen. Nosotros tenemos que poder tener la capacidad económica para poder sostener servidores y poder tener la capacidad de que puedan usar cientos, miles de usuarios de pronto la aplicación, porque aquí los usuarios no solo son los educadores y el equipo que trabaja en un centro, también son los padres que se conectan a esto a través de Telegram, de WhatsApp, acá a un centro específico, ¿no? Al centro donde está su niño. Y eso, entonces vamos a ver, ya creo que termino de deployar. Pero claro, la idea y lo que de esta conversación y de este video es cómo estoy trabajando usando AI para poder hacer ese proceso de escalado de ciertas funcionalidades o corrección de errores, y que podamos usar inteligencia artificial de forma consistente en un proyecto que ya está puesto en línea y que lo vamos a ir evolucionando así. Que se hizo un cambio porque ayer se encontró un bug o porque ayer se hizo algo, listo, aterrizamos el proceso, digo yo y el IDE en el momento, ¿no? Es
anti-gravity o cursor, entendiéndolo ya como un compañero de equipo. Es decir, yo en este caso soy como el arquitecto de la estructura del sistema, es decir, pienso en cómo quiero que se estructure, busco referencias para usar, voy dándole ese contexto para que entienda lo que tenemos que construir, y los modelos pican código y se encargan de ayudarme a la validación y todo para acelerar por 10 también el proceso de desarrollar algo. Pero la idea está acá, ¿no? La idea es cómo aterrizamos eso y cómo hacemos que vaya evolucionando y que podamos usar la misma IA para poderlo hacer evolucionar, porque por lo general lo que se ha notado con el bytecoding, imagino que muchos han escuchado el concepto del bytecoding, pasa este tema de que tú en la primera versión sacas una cosa y después cuando quieres hacer otro cambio es completamente diferente, porque en el proceso de mejorar una función afectaste incluso de pronto al diseño, a la estructura de datos, o termina rompiendo si no saben cómo levantarlo otra vez, ¿ya? Y es cuando tiene que entrar de pronto un programador y ir peinando ese código. Y ahí está, veamos cómo está ahorita. Ok, pero es cierto, no lo puedo probar porque no tengo un frontend todavía. Claro, porque solo trabajamos el backend, es verdad, solo trabajamos el backend. Entonces, pero aquí tiene un validador. ¿Y dónde está la carpeta? Veamos cuál es este archivo. Porque para validarlo tendríamos que... Mire, vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer que una vez nos creen una interfaz. Pero lo que me está diciendo aquí es que listo, está armada la estructura. La estructura es de un proyecto. El contexto que yo le di ayer fue, ok, tengo esta idea de hacer esta base de datos vectorial con estos niveles de privilegio, porque tengo aquí 2 capas de información que debería respetar. Y tengo un proyecto y le di un proyecto de referencia. Este proyecto de acá se llama OnePunch y es un proyecto de un orquestador de agentes y demás. Y lo que le dije es: quiero que analices todo lo que tenías. Hicimos un proceso, ¿no?, en el otro stream para documentar el estado actual del proyecto, y de ahí es armar un plan de implementación basado en ese estado real del proyecto, con solamente las funciones de cómo estaba estructurado este sistema RAP en un proyecto de referencia que lo pusimos en esta carpeta, ¿ya? Y basado en ese proyecto de implementación, usamos diferentes modelos. Usamos el Flash de Gemini primero, de ahí el segundo, hacer una comparación de cuál va a ser el código que se va a mantener y que se pueda reciclar básicamente casi que intacto, e implementarlo de una forma quirúrgica en este proyecto, y que se valide con el código actual para que se pueda ejecutar sin romper absolutamente nada del backend existente, ¿ya? Con eso no le dijimos revisa todo el código, con eso no le dijimos, porque hubiera sido un proceso mucho más largo y sobre todo gastado mucho más tokens, sino que establecimos ciertos documentos principales, por ejemplo los MD, que tienen el estado actual, las reglas del desarrollo y todo lo que se debe considerar, y con eso, incluso con indicaciones de rutas, de archivos, de directorios. Y con eso lo que hacemos es que esta sesión, esta conversación la empezamos nueva, solo para implementar RAG, ¿no? Es decir, esta conversación solo tiene conciencia de que estamos haciendo un trabajo de implementar un sistema de RAG a este sistema, pero rápidamente tiene acceso a una especie de radiografía de la plataforma, ¿ya? Para entender exactamente, como que tiene todos los exámenes, por así decirlo. Tiene el examen de sangre, de
músculos de hueso, tiene la radiografía, tiene todo y puede rápidamente como que auditar un proceso sin tener que ir al detalle, línea por línea. Y lo que hicimos es que este proyecto de referencia basado en esa misma, ¿no? En cómo podríamos implementarlo en otro proyecto, ¿ya? Y de ahí ya eso lo hizo con el GPT Pro, perdón, con el Gemini Pro, y para ejecutar la implementación le dimos acceso a Opus para que lo ejecute, porque Opus actualmente es el mejor modelo para programar, sobre todo cosas complejas. ¿Ya? Y ese fue el juego entre los tres modelos para hacerlo. Ahora, para poderlo probar, yo no lo puedo probar, nada me rebotó error, de como que no compiló, se levantó el frontend, está levantado el servidor del backend. Yo voy a entrar y no voy a ver nada absolutamente porque no hay un frontend creado todavía para esto. Es decir, no hay una interfaz, ¿ya? Y al no haber una interfaz, no tengo cómo cargar documentos y ver que se actualicen en la base de datos. ¿Ya? Y que eso es lo que vamos a ver, a terminar de hacerlo ahora rápido, y a probar cómo se crea este índice ya del tema de vectores. Y con eso terminaríamos la implementación del RAG, y de ahí ya es ir haciendo pulir ciertas cosas nada más a nivel de la interacción con esos datos. Ah. Aquí ya me da, entramos. Esto es todo, ¿no? Ok. Ya, pero no tenemos entonces la interfaz, y aquí es donde vamos a tener que trabajar una interfaz, porque por eso no voy a ver absolutamente nada ahora. Ya, esto es lo que está acá. Vamos a ver. Y voy a compartirles. Bien. Ya, entonces por ejemplo aquí ya tenemos creado, ¿verdad? Pero no hay ningún documento todavía cargado, por ende no tengo nada de datos aquí en donde podamos validar que está funcionando. Entonces esto es lo que tenemos aquí que ver que se valide, y la intención ahorita que la de proyecto, que es a nivel local, contiene Saco, que tiene el proyecto en la nube. O sea, no ha cambiado a nivel de interfaz nada. Lo único es que dentro de nosotros de la rama dev del proyecto tenemos creado este nuevo, por así decirlo, nueva funcionalidad, ¿no? Que es el de la memoria, el de rack implementado. Este es el acceso ya del mismo que estamos haciendo la prueba, solo que en producción, aquí que está en línea, que está montado en internet. Ya, entonces tenemos nuestra base de datos. Todo está, nada ha cambiado, porque aquí incluso una vez que ya creemos, no, ya está creado mira,
Ya está creado el Knockbase, ¿ya? Y aquí tiene ID, es decir, el ID del registro, del archivo. Nosotros esto lo que va a hacer es que va a coger cuando nosotros creamos una base de datos y lo conectamos a una aplicación de usuarios. Entonces, no es un solo proyecto de que solamente tú lo vas a usar, sino que van a usarlo diferentes usuarios. Necesitamos crear el índice a ese archivo, a ese documento, ¿ya? Porque si, por ejemplo, tú lo borras, el documento físico deben borrarse los registros en la memoria, en la memoria vectorial. Vuelves a crear el archivo, vuelven a aparecer en la memoria vectorial. Los vectores son como unos índices para poder navegar dentro de este conjunto de información del documento como tal cargado. Bien. Entonces ya aquí ya tenemos agregado, por ejemplo, el ID del archivo, el ID de la licencia, es decir, que el sistema RAC va a tener este ID de licencia basado en el que va a registrar la información principal, es decir, de todos del documento, lo que comentaba en antes el ejemplo, ¿no? La Biblia de la corporación, de la empresa, y todos los reglamentos y demás. Y tenemos un Tenant ID, que básicamente serían como los departamentos de una empresa. Contaduría, el otro tiene legal, el otro tiene, o sea, los departamentos, lo va separando de esa manera. Y el title del documento, el cierto resumen del context, ya. El tipo, es decir, si es un PDF y demás. Y aquí la fuente, la URL del documento, de donde está guardado en nuestro directorio del proyecto. Y aquí está el ID de la fracción de la información, o sea, porque aquí está grabando el ID asociado a este documento en la memoria RAR, ¿ya? Y bueno, el conteo de chunks, porque lo que hace las bases de datos vectoriales es como que dividen tu contenido en pedazos, y esos pedazos les van asignando pesos entre diferentes conceptos dentro de ese pedazo de información. Aquí va a decir si está activo o no, porque esto tiene que irse modificando para poder validar cuando ya está activo y que puedes tener información de ese documento. El indexado, es decir, en este caso, el índice específico dentro de esta memoria y cuando se lo actualiza y demás, ¿ya? Información que cada vez que carguemos un documento se va a ir agregando aquí las filas, y eso va a estar conectado con nuestro índice, que acá es donde se van a agregar el tema de todo ese índice de los vectores, ¿ya? Y básicamente así es como va a funcionar este sistema y cómo funciona RAC en proyectos complejos y cómo lo podríamos aplicar a un problema específico de mantener una fuente de la verdad para diferentes equipos de personas. Ya, entonces volvamos al IDE y vamos a crearle una interfaz para poder empezar a testear. Ya sabemos que funciona, ya creó la base de datos, pero todavía no se crea ningún índice y no podemos validar que ya empiece a funcionar hasta que no podamos cargar documentos, ¿ya? Entonces para ello vamos a tener que partir desde aquí y vamos a hacer otra vez el mismo proceso. Vamos a decirle ok, ahora ya que tengo eso, ahora basado en el estado actual del frontend,
Nivel tenant. Ya. Listo, entonces ya le di la instrucción, le digo que bueno, ahora basado en el estado del backend, básicamente les voy a dar un resumen, basado en el estado del backend, sí, algunos errores ortográficos según seguro fue, pero ya hemos visto que igual él lo entiende, o sea, no hay que ser perfecto con la escritura porque el modelo entiende cuando no es algo tan ambiguo, entiende a qué te refieres. Lo que le decía es, ok, quiero que basado en esto que ya hemos completado, que es la creación del backend para el tema de Rack, ya está conectado, ya está validado que están conectados todos los elementos. Ahora construir un módulo para la carga de documentos. Pero este módulo, primero quiero validar si se escucha. ¿Ya? ¿Si se escucha? Hola, se escucha. Okay, se escucha. Este módulo no va a ser accesible de la misma forma para todos los usuarios. ¿Por qué? Porque como es una memoria rack compartida a nivel licencia, es decir, nosotros vamos a usar esta memoria rack para que todos nuestros usuarios carguen información ahí, puedan acceder a ella, ¿ya?
pero limitado por los privilegios y que no se mezclen los recursos de uno y de otro. Así que necesitamos poder aislar esa información de una forma correcta. Y eso lo vemos con las columnas de los ID que identifican archivos. Entonces, como saben, tenemos una licencia, un Listen ID, que es el principal, en donde el administrador de la licencia es donde debería poder cargar y actualizar y eliminar estos archivos, nadie más, porque él es el que tiene acceso global a todos los centros a nivel de la interfaz y de sus agentes y demás. Y cuando es una información, archivos a nivel centros, quien debería poder hacer esa ingesta de documentos debería ser el coordinador de centro, ¿no? Del coordinador de ese centro específico. Y él debería hacer ese proceso de integración. Él no debería poder tener acceso a los archivos, es decir, a que puedan manipular, editar, corregir, cambiar, borrar los archivos cargados por el administrador de licencia, ¿ya? Y a su vez el administrador de licencia no tiene acceso a ver los archivos o a manipularlos como tal de cada coordinador para poder mantener aislado esas funciones, ¿no? Y que cada pueda tener su autonomía. Pero solo ellos dos tienen que tener acceso a esos módulos. Y recordemos que el administrador de licencias tiene un panel diferente a los coordinadores que son limitados para cada centro, ¿ya? Porque tiene habilitada la función de que pueda filtrarlo rápidamente, por ejemplo, mediante este pequeño check. Que dice, ok, lo veo a nivel general o lo veo en base a centros. Y que cuando lo cargue, al final lo que haga es que toda la gente de su centro lo vea, pero los agentes de roles o privilegios más menores, por así decirlo, como los educadores y demás, no deberían poder cargar, eliminar información, porque si no se va a hacer un despelote de que no va a haber un control y una centralización de qué documentos cargarle. Al final, cuando le cargas esto a un sistema que alimenta un LLM, estás afectando la fuente de la verdad de esa organización y de ese equipo, ¿ya? Porque eso sirve como tal en los LLM, es decir, para que sea esa fuente primaria de validación de la verdad de un flujo de trabajo o de un producto, de lo que sea. Ya, entonces ahorita está creando el plan de implementación. Dice diseñado el plan de implementación. Accesos restringidos, ya, acceso local, el coordinador local, okay, backend. Va a crearse un blueprint para poder acceder a esta información. Eso es importante también porque de momento solo está hecho la parte rack, pero no está hecho el blueprint para que el frontend pueda consumir de esos recursos mediante el backend. Ya, la interfaz premium usando Redis, Tailwind, incluyendo un dashboard de gestión. No estamos usando Next para este proyecto. Bueno, creo que era en el otro proyecto que estoy usando. Ya, bueno, soporte para carga a nivel global, licencia local. Sí, esto es lo que pedimos. Entonces, ahora yo quiero validar. Vamos a hacer el mismo proceso, porque así he visto que me funciona bastante bien. Sin tener que hacer varias iteraciones a nivel del proceso cuando ya empieza a tocar código, ¿ya? Sino que hace de una y ejecuta, así, ejecuta y funciona bien. Entonces quiero hacer lo mismo ahora, quiero que así mismo, así como hicimos el backend, que lo ejecute y que ya quede bien, ¿ya? Entonces ahora, antes de hacer el plan de implementación, le voy a decir
Ya, ahorita lo que le pedí es que antes de ejecutar vamos a actualizar este plan de implementación. No sé si por no decirle, tengo que tener cuidado que no ejecute, porque ahorita no quiero que ejecute nada todavía, solo quiero que le dé una nueva mirada a este plan de implementación que ya que uso Flash para un poco revisar todo y armar la primera parte, que lo pula, o sea, que valide en la realidad con ciertas partes del código, a ver si de pronto no había otra mejor forma de hacerlo, eh, y que basado en eso eh, replantee el plan. Si es el correcto, listo, que lo detalle un poco más. Si no es el correcto, que actualice el plan de implementación para que esté aterrizado a la mejor forma de hacerlo sin que afecte ni rompa absolutamente nada, ni a nivel backend ni a nivel frontend del proyecto actual, y que se haga usando todos los recursos que ya están definidos en el proyecto, ¿ya? Entonces, y eso es lo que está haciendo ahorita, está validando, está revisando, está analizando el código, está analizando el plan de implementación, lo está revisando nuevamente, está checando todo lo que se ha planteado para ver si, y está editando. Entonces encontró que hay que editar algo en el plan de implementación. De pronto está agregando más detalles o encontró una nueva forma de hacerlo, y aquí tenemos que esperar que termine de hacerlo para que nos explique. Y básicamente con eso nosotros ya podemos tener listo el sistema para poder ejecutar, ¿ya? Mira, entonces he validado y refinado el plan de implementación. Se añadirá y un servicio de extractor para procesar los archivos PDF y TXT antes de indexarlo. Gestión de archivos. Usaremos el file service existente para guardar los archivos físicos en estático. Aquí es donde va a estar la ruta donde se van a guardar los documentos, es decir, cuando lo carguemos. Es raro, ¿no? Como se dice físico cuando es algo digital. Por ejemplo, un PDF no es físico, es un archivo intangible digital, pero al nivel que ahora se va haciendo más como efímero, ciertas más etéreo, ciertos conceptos, esto es físico y los vectores no son físicos, aunque nada de las dos cosas son físicos como tal, sino que son digitales, ¿ya? Bueno, físico en el sentido de que son bits de energía, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, pero a nivel del contexto físico real, o sea, no, simplemente me pareció gracioso la connotación. Los archivos físicos se guardan ahí, y estos son los que se enlazan con la ruta, ¿no?, del store del documento. Y ahí tenemos nuestro cliente del Nullbase y la tabla de gestión por los filtros. Listo, el formulario modal reutiliza ya patrones que tenemos en la interfaz existente. Y carga, selección y alcance. Listo. Entonces, y ya para ejecutarlo, ahora sí, vamos a Opus. Y procedemos y esperamos, ya hemos hecho nuestro trabajo, y esto básicamente es desarrollar con AI, es pensar, es decir, ok, ¿cómo estoy haciendo esto ahora? ¿Cómo consigo los mejores resultados? ¿Cómo consigo que el modelo me dé las mejores respuestas posibles? ¿Cómo hago que pueda ir desarrollando cosas pero progresivamente? Es decir, no se está quedando estático en el tiempo, o que cuando hace un cambio de una función específica va rompiendo todo a su paso y va cambiándolo todo a su paso, no, sino que son cosas muy puntuales. Así es como lo trabajarías en un proyecto de desarrollo con desarrolladores humanos reales que leen el código bien, analizan las implicaciones, entienden el código que otra persona ha escrito y no dañan todo, no solo trabajas en lo conveniente, en lo que necesitas. Pero la ventaja de desarrollar con AI es que cuando haces un desarrollo con diferentes humanos, suelen, basado en el sesgo y en la forma de trabajar de cada uno, a veces no todo es completamente consistente.
a nivel general, en el sentido de la documentación, en el sentido de la estructura, en el sentido de los patrones de programación y demás. En cambio, con AI, si tú empiezas desde el comienzo a trabajar de esa forma estructurada, vas a poder tener un proceso completamente consistente a nivel documentativo, a nivel patrones, a nivel prácticas, cultura, o sea, a nivel general vas a poder tener algo completamente consistente, pero trabajándolo así. Y los cambios futuros haciéndolo de forma quirúrgica, es decir, siendo completamente minucioso de en dónde va a entrar esa línea de código, qué implica agregar esa línea en una parte específica a todo lo que ya tenemos, cómo hacemos que implementar esto sin tener que tocar o dañar código anterior, a menos que sea indispensable hacerlo y hacer alguna reestructuración para que puedas ir teniendo y evolucionando tu propia idea, ¿ya? Entonces veamos un poco si ya los pasos que va llevando. Aquí podemos ir viendo los cambios. Cuando él va ejecutando me va mostrando aquí el check. Todavía no lo ha creado. Tengo que instalar bien. Pues, ahorita está instalando, claro, para poder crear la API. ¿Cómo funciona cuando tú tienes, digamos, un backend en una tecnología y el frontend en otra tecnología? Si tienes creado un backend en Python y tienes un frontend en TypeScript, lo gestionas mediante APIs. Básicamente cada módulo o cada función es un API que consume el front, ¿ya? Y de ahí lo que haces es que, por ejemplo, cuando por ejemplo necesitaras usarla desde otro servidor, puedes conectarte a esa misma app, ¿ya? Solo que tendrías que habilitar ciertos permisos de seguridad, ¿no? Como incluir un generador de una credencial para poder usar, ¿no?, esa API en concreto. Veamos que se instale todo. Cierto, cometí el mismo error que la otra vez, ahorita que lo porque estamos en Dev o en, creo que estamos en Line. Ya, yo no puedo mandar estos cambios de golpe, no los valida porque la idea siempre es desarrollar en Dev, en la rama, ¿ya? Y esto era algo que iba a hacer al comienzo, pero se me pasó por alto. Mira, ciertas cosas se te van a pasar por alto en el proceso, pero lo importante es que si has venido teniendo un trabajo bastante con todo el tiempo y lo has hecho con conciencia, algunas cosas no van a estar de pronto a un nivel negativo a tu desarrollo, ¿sí? Porque lo puedes mover y tu branch. Sí, estoy ahí. Ok, lo que necesitaríamos hacer ahora es terminar esto de aquí y antes, ¿cómo está? Esperemos que ya simplemente, entonces lo que haríamos simplemente es mandar el cambio, pero de ahí si necesitamos con lo que está funciona bien, nos lo llevamos a Dev. Si hay que cambiar algo muy grande, validamos que todo esté, ahí sí podemos romper. En la versión Dev, por ejemplo, puedes romper algunas cosas porque no necesitas, no estás tocando el código final, ¿no?, que es el que estás actualizándolo
constantemente en el Git para que se active el deploy y se actualice en el proyecto que está en la nube. Y aquí está mira, este es el lápiz. Entonces aquí me está indicando que este es el API para extraer la información de rack, extraer la parte del texto de los documentos, tiene el registro del tiempo para que donde se los, bueno, cuánto subió más que nada, entiende el modelo de usuario, el tenant, el license para poder las licencias. Estos son todos los módulos, los modelos, por así decirlo, de información que estamos usando en la plataforma. Estoy creando los archivos. Cuando necesitan de tener un proceso, porque igual aquí nos va a tocar compilar y todo, mejor detengámoslo, por lo general suele ejecutar mismo el proceso. Control más C para cerrar una ejecución abierta. Sí, eso es cierto. Ya. Ok, vamos cómo vamos. Mira, ve quién había estado en la sesión. ¿Qué más, mi brother? Dímelo, L. Sí, te quiero mucho, mi hermano. Igual, hermano, con todo, ya sabes. Bueno, aquí haciendo un poco, compartiendo un poco del día a día. Y nada, dándole, igual tú, hermano. Dímelo, L, uno de los mejores productores que esta ciudad ha dado, productor musical, es trader también, cantante, músico. Tiene su estudio de producción en donde está trabajando con varios artistas, ha trabajado con grandes escenas, figuras también dentro de la escena de música urbana aquí en el país, así que le mando un saludo. Como no estoy pendiente de los mensajes que van dejando aquí, porque me pongo en caramelo con la explicación, recién no estoy viendo, no sé si estás conectado, si no, igual, hermano, un abrazo fuerte. Espero hayas pasado un buen feriado. Hola, también Mac 17 Mark, saluda también por acá, te mando un saludo también, hermano. Ok, listo, termina tu partida y por aquí voy a estar. La idea mía es avanzar, que termine el Carlos Urrutia, también nos saluda por ahí, hasta que termine la documentación
y todo funcione y lo podamos probar en que está montada en la nube también. Porque este es un proyecto de un cliente real, es decir, este es un proyecto que está en vivo, está ahí desarrollando la idea y con un cliente específico que bueno, y basado en ese feedback vamos haciendo correcciones, vamos viendo que podemos mejorar algunas cosas, y yo no sé si es la única forma, la mejor forma, pero es la forma que a mí me está funcionando mejor para trabajar con AI, para poderle sacar provecho, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de prueba de ideas, conceptos, aprendizaje, porque este proceso, por ejemplo, ahorita mientras estoy trabajando en este proyecto, mi propósito es ir aprendiendo cosas nuevas, ir tocando otras metodologías o planteando otras dificultades técnicas que de pronto en otros proyectos que haya hecho antes no las haya planteado. Y claro, cuando se presenta un problema técnico que ya lo he explorado en otro proyecto, se me hace fácil implementarlo acá. E incluso pongo como parte del contexto, ayer en string anterior, en partes anteriores del string, comentaba el nuevo concepto, el concepto del Content Engineer. No sé si recuerdan que inicialmente se escuchaba mucho del concepto Prompt Engineer, que era básicamente la ingeniería de prompt, que es, o sea, todavía es muy importante, sino que está más enfocado en cómo le preguntas algo a la gente, es decir, qué palabras usas. Le planteas un reto, le haces preguntas, le das ejemplos. Ese es el prompt engineer, es decir, estructuradamente de cómo le escribirías algo a un LLM para que te dé la mejor respuesta posible. Pero ahora se está familiarizando y se está divulgando mucho este concepto del Content Engineer, y que es esta ingeniería del contexto. El contexto entendiendo en todo el mundo del LLM y de la creación de sistemas y aplicaciones con AI. El contexto básicamente podríamos entenderlo como la porción de una realidad. Es decir, dentro del contexto se incluye el lugar físico en donde se está ejecutando, el requerimiento, los limitantes técnicos que tenemos actualmente, el problema general que se está intentando, para el que se está desarrollando, digo que son parte de este proyecto, los frameworks, las tecnologías que son parte de este proyecto, la visión que se está parte de este proyecto, el progreso que se ha tenido, el contexto, todo eso es parte del contexto. Y ahora el reto es cómo podemos hacer que todo eso lo podamos comunicar siendo lo más eficiente posible en el uso de tokens, porque al final, aunque tenemos una cantidad grande de la capacidad que podemos dar de tokens de entrada y de salida a un modelo, tenemos costo económico por ese recurso, por la entrada y la salida de tokens. Entonces, si queremos crear proyectos que son sostenibles a lo largo del tiempo, que son eficientes, no solo a nivel de trabajo, sino también a nivel de costos, entonces tenemos que ir intentando explorar la manera más apropiada o las diferentes formas en cómo podemos ahorrar tokens cuando damos el contexto general de todo un proceso. Y les comentaba que yo he venido probando, ¿no? Estas diferentes, inicialmente el tema de las carpetas, de la carpeta de iDocs con los archivos de pasos, pero ya en ciertos IDE ya no lo necesitamos porque ya está integrado dentro del mismo IDE. El tema de generar el contexto del estado actual del proyecto con documentos MD que se van a agregar dentro del directorio raíz del proyecto y que tiene una visión clara de la carpeta del frontend y de la carpeta del backend. Incluso cada carpeta tiene su propio README que va actualizándose también basado en el estado actual de ese pedazo de la arquitectura del proyecto. Y por ejemplo, si queremos implementar una funcionalidad como lo que hicimos acá, un rack, que yo ya tenía implementado una parte de eso para un problema específico en otro contexto, en otro proyecto,
lo paso como referencia y le digo, mira, tengo este proyecto donde este sistema RAG está funcionando, este proyecto está funcionando, yo lo ejecuto, funciona, usuarios también. Cada usuario tiene su porción de espacio para poner vectores, pero esa cuenta tiene varios usuarios conectados, son como varias sillas. Entonces, ¿cómo le compartimos contexto con que alguien suba? Como ya tenemos creado ese código, ya está ahí validado y probado que funciona, pero con otra tecnología, le paso de referencia y le digo, ok, mira, aquí ya funciona, ¿cómo adaptamos a este proyecto esta lógica de pensamientos para este problema de un sistema de memoria RAG, ¿no? De vectores? Y así es como le pasamos el contexto, es decir, dentro del contexto un proyecto. Ahora, para ir generando esto, lo que he ido haciendo es que en una sesión, es decir, en una conversación nueva, aquí vemos, esta es la conversación, esta es una sesión con el líder, ¿no? Específicamente esta se abrió para trabajar el tema de RAG, ¿ya? Y como esto se abrió para trabajar el tema de RAG, mira, ya está implementada, ya lo vamos a probar. Le pasamos el contexto que decimos, ¿no? Pero usamos el modelo Flask primero para la parte de crear la implementación de backend, que revise el código, que entienda el estado actual y todo lo demás, que revise el proyecto de referencia. Y de ahí que arme el plan y después el RAG, Gemini Pro para pulir eso y validar y hacer ese toque más profesional y quirúrgico a dónde se hacer. Y por último, Cloud Opus para ejecutar, ¿ya? Ese es como que ha sido el proceso aquí. Yo con control de acceso por ok, extracción de texto, utilizamos, ya está instalado dashboard con tabla de búsqueda, filtro por alcance, dialog, texto cyber, base de conocimiento. Bueno, eso lo vemos después. Ahorita primero veamos lo de los documentos. Vemos esto. Como se hizo un cambio también en el código del frontend, hay que volver a compilar todo el stack del frontend. Esto toma unos minutos. Pero bueno, explicándolo. Lo que hicimos con esto fue que ya completamos la integración del sistema, es decir, el backend entendemos en desarrollo como la estructura ósea y nerviosa de un sistema, y el frontend como la piel y la cara, ¿no? lo que recubre ese cuerpo, lo visible, pero está conectado a todas las funciones motoras de ese organismo, de ese cuerpo, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es aquí, que ya tenemos, le agregamos a este proyecto la funcionalidad para conectarse, y ahora agregamos la interfaz donde vamos a cargar los archivos, y así es como vamos a probarlo. Ahora yo lo que necesito es buscar un archivo de prueba, porque vamos a ver si que este cliente me lo manda en algún momento alguno sobre el proyecto. No sé si estoy despierto, lo vamos a estar viendo. Déjame preguntarle, creo que se está. Si me responde, chévere. Sobre el proyecto de los centros. ¿Tienes un PDF a la mano sobre el proyecto de los centros? Que gestiona el proyecto de los centros en Guayaquil. Sistema personalizado para recibo. Ok.
Entonces aquí lo que le pido es un PDF de prueba para que me lo pase. Y si no, tengo que buscar uno. Pero veamos si termina de compilarse esto. Bueno, esto está compilando. Esto va a tomar un rato. No funcionó. Ya me estoy escuchando que está levantándose. Ya, terminamos. Mientras tanto yo voy a buscar un PDF, algo. Ok, aquí tengo unos documentos que me sirven. A ver, entonces déjame enviar así. ¿Vale? Pero tengo que validar porque tengo unos documentos en Doc. Quiero validar si este sistema es compatible con Docs. Ya, ok, quiero ver si es compatible con el formato doc, que son los documentos de Word directos. Entonces, para cargar unos documentos ahorita. Ok, entonces con eso, déjame que me ver qué me dice. Ya lo tendré que se compile para probarlo. Si cargamos un documento y vemos que se actualiza en el... Déjame ver el documento para tenerlo listo. Vemos que se actualiza la memoria vectorial y hacemos una pregunta y ya nos puede responder basado en ese contexto, entonces habremos terminado esta parte de la implementación que faltaba. Pero solo nos toca validar, ahorita validar que el sistema esté funcionando como queremos. Está buscando, ok, vamos a tener que instalar algo. No he querido que lo haga. No creo que haya error hacerlo a él. Ayer me quemé, una quemada porque en la madrugada después de que pasó lo de la contraseña, que sin querer agregando la clave de Pinecone la mostré y actualizar todo, cambiar las claves, cambiar el acceso para estar privilegios de la IP verificadas, porque lo tenía abierto como que cualquier
máquina que tuviera las credenciales se pudiera conectar a la base de datos. Así lo hago por lo general para cuando estoy andando rápido, pero me he olvidado que no le había cambiado el privilegio a que solo se pueda hacer mediante la IP del servidor en Alibaba y de mi mano. Entonces solo para que los dos IP se puedan conectar a la base de datos y cambiar la clave. Por este sin querer, mientras estaba armando todo, es poner la contraseña de la base de datos aquí en vivo. Pero ya, a ver, me dice Store Type. Ok, acá agregué un poco para que no los directos desde aquí, porque estábamos llamando directo desde aquí al Source Type, digamos al tipo de documentos que permitía. Creamos aquí básicamente fue como un trío indicando el tipo de archivos, ¿ya? Como indicando qué tipo de archivos permite, ¿ya? Creo que no hay riesgo con ese cambio de momento. Entonces, si llegase a haber un riesgo, lo podemos corregir, pero no te pongo nada más. Simplemente es la indicación de que también acepta y que es compatible para docs. Imagino que solamente está haciendo. ¿Ya? Pero tenemos que instalar esta para que soporte una dependencia que es Python docs a nuestro entorno, para que cuando carguemos un archivo tenga las herramientas para procesarlo, es decir, ya tenga la capacidad técnica para procesar ese documento. Ya con eso tendríamos para poder cargar hasta que termine de hacer eso. Yo voy a ir descargando esto, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Y así ponemos información sobre la fundación, que es en caso del cliente del proyecto, y vemos cómo funciona, vemos si da los resultados que queremos. Ok, ¿dónde está el archivo? Ya está bajando hacia abajo. Creo que se está demorando porque directamente aquí en consola digamos en la conversión está instalando una dependencia. Entonces creo que eso es lo que está haciendo, más que editar archivos. Errores visibles al menos. Bueno, igual como tenemos que paremos esto porque igual vamos a tener que volver a compilar. Listo, tenemos los archivos. Solo de actualizar.
Sí, que me fue. Ok, text, PDF, web. Mejor. Ya. Listo, está actualizando los pasos, se completó todo, ya estamos por probarlo. Vamos a que nos indique aquí que está completado. Por ejemplo, lo que les ha comentado, me gusta que, por ejemplo, ahora esto es lo que hacía antes con lo que les comentaba, que la carpeta de pasos para ir marcando los checks cuando ya completamos, que se hacía muy manual, ahora ya está integrado básicamente en un IDE, porque vamos casi que todos en el mismo proceso investigativo de cómo usar estas herramientas de la mejor forma, ¿ya? Entonces, estamos como en el inicio de esta ola de ella y cómo convivir con ella y cómo sacarle provecho, y hay cosas que manualmente uno lo va intentando idear, pero vemos que ya podemos usarlo así dentro de los mismos IDE, y toca ampliar el contexto que le damos de una forma mucho más, ya eliminando, por ejemplo, esto que ya no habría que hacerlo manual, sino que ahora cómo lo hacemos más rico ese proceso de pensamiento a los agentes para que puedan conseguir un objetivo concreto, ¿no? En base a lo que nosotros demos ese lineamiento en el prompt. Listo, actualizar el de la carga, y con eso podríamos probar, hacer nuestra primera prueba de la carga de un sistema rack, y lo hicimos todo aquí en vivo. Aquí está, ¿qué dice? Carlos Zurita. Qué chuta, qué mal, amigo. Pero bueno, ya, lo importante es que siempre tienes oportunidad de volver a intentarlo. Así es la vida, y así es, creo que los proyectos en la vida. O sea, no es cuántas veces perdiste, sino cuántas veces aprendiste cómo no ganar algo. Es solo esa postura, ¿no? Es como cuando le preguntan a mí, ¿cuál fue? Bueno, el que inventó, ahorita no me recuerdo, el que por así decirlo validó la hipótesis de la electricidad, ¿ya? Que estaba haciendo lo de la bombilla, el de almacenar la luz en un artefacto. Esa es la teoría, ¿cómo es la leyenda, no? Que había hecho 999 intentos y habían fallado, y le dicen, ¿por qué no se rinde después de haber fallado tanto? Dice, no, yo no he fallado, yo solo aprendí formas de cómo no hacerlo. Con eso vas descartando hipótesis. Ese es el rigor científico que se le llama, ¿no? a una investigación. Es decir, aprendí, en este caso tú estás aprendiendo cómo ganar en el juego, pero para aprender cómo ganar tienes que descartar tácticas mediante perder algunas veces por testear esas tácticas. Así como cuando desarrollamos en tecnología, lo mismo. Es decir, vamos probando cosas, vamos rompiendo cosas, lanzamos un proyecto, un emprendimiento,
no funciona, no es que no funciona, sino que validaste algunas hipótesis aquí, que algunas te pueden servir para un nuevo proyecto a futuro. El único que pierde es el que se rinde al final del cuentas. A ver, listo, soporte de archivos, ya está actualizado, backend listo, frontend listo, solo nos falta la validación. Entonces compilemos. Este es el paso un poquito más lento, pero dejemos que se vaya compilando mientras tanto. Ahora, mientras esto pasa, vamos a documentar el proceso, me parece, como para no hacerlo aburrido. Primero pasemos todo para tenerlo actualizado. No, ya mismo, primero vámonos a... Sí, documentemos para que lo que pasemos todo el merge a dep y continuar desde ahí. Hagamos pasado todo lo nuevo ahorita, que es rack y todo lo que implementamos. Ya, que se abra, esperemos acá que se cargue. Ok, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Estamos trabajando en la idea de un producto. Si ustedes, también algunos de los que puedan ver esto en algún momento de la historia o de la vida, o lo que sea, si tienes una idea de pronto dices, siempre has estado pensando en esa aplicación, en eso que crearías si supieras programar, o si tuvieras un amigo programador. Ahora todos tenemos un amigo programador a la mano, y el mejor programador que la historia pudiera haber visto, que es la inteligencia artificial, y que son herramientas en donde está, por así decirlo, atrapado este genio que nos cumple los deseos técnicos de desarrollar algo, pero para poder darnos, es como que dice que el meme, ¿no? El genio confundió el deseo, porque le pidió algo y le da algo, no se dio bien el contexto, y esto es sí, mira, es una buena metáfora, el tema del genio, el deseo y bueno, la petición del deseo. Que si no logras poder transmitir correctamente el contexto de ese deseo al genio, el genio te puede dar cualquier cosa, ¿ya? Y hay deseos que son irreversibles. Lo importante aquí en esto es que puedes mejorar, ¿no? En programar con IA. Puedes revertir, pero tienes que tener estas contingencias, como desarrollar en ramas, para no desarrollar todo en una misma rama, porque si no tienes un respaldo de lo que tenías anteriormente, con estos cambios bruscos que puede hacer la IA, si no has dominado todavía ese proceso de poder tenerle las riendas bien ajustadas a una línea en concreto y no dejarlo que se vaya por cualquier camino experimental del propio modelo, te puede romper y te puede dañar completamente el avance que ya tuvieras en un momento. Entonces, para ello, una de las formas seguras es trabajar ciertos ajustes en ramas. Antes, cuando haces ese cambio de sesiones, poder hacer una heredad, por así decirlo, un contexto heredado, ¿no? De los otros procesos en las otras conversaciones, asegurándote de que antes de que saltes de una conversación a otra, hayas hecho una actualización de tus archivos que muestran el estado actual de tu proyecto, ¿no? En este caso yo lo estoy haciendo con los MD que tengo dentro del directorio raíz, que ahí básicamente está definido todo lo que el proyecto puede y no puede hacer, la función que tiene activas, y todo. Bien dicho. También soy programador. Soplo QWET de tu proyecto. Bueno, estoy construyendo tengo un cliente que me pidió un software de básicamente una interfaz para poder cargar datos a una base de datos, actualizar un levantamiento de información para un tema estadístico. Básicamente ese era el requerimiento inicial. Y lo que estoy planteando y lo que planteé con él es que me sirva como de acompañamiento para el desarrollo de un producto,
es lo que me iba a pagar por el desarrollo. Le dije, mira, ¿qué tal si esto mejor me lo pagas por una licencia? Que te voy a dar licencia para que puedas hacerlo en todos tus centros con el acceso a ciertas mejoras. Y en otros streams anteriores compartí la idea de que si eres emprendedor, siempre tienes que estar buscando la oportunidad. Cuando hay un problema en el mercado, hay una oportunidad de resolverlo. Y quien logre resolverlo de la mejor manera, tiene un negocio, básicamente. Y bueno, salió esta idea de, le digo, ¿sabes qué? Y si yo lo desarrollo y le quiero implementar AI, porque estoy investigando AI, y hacer que pueda ser mucho más eficiente el proceso, evitar estos procesos manuales burocráticos y darle la oportunidad de que lo puedan hacer con agentes, con IA. Y me dijo, ok, dale, vamos. Entonces, básicamente ahorita yo ya tengo montado una versión del producto en línea, pero ahorita estoy haciendo mejoras, yo estoy corrigiendo. Podría entenderse como una especie de ERP para centros educativos infantiles, concretamente. Algo súper de nicho, pero el mismo es replicable a diferentes contextos, a diferentes mercados. Es decir, es como, o sea, lo que yo estoy mostrando aquí es un poco cómo hacer el proceso de cómo yo desarrollo, ¿ya? Yo también inicialmente soy desarrollador web, he probado diferentes cosas, pero bueno, estuve muchos años trabajando en la parte de marketing, de consultoría y demás. Entonces, como que ahí fui desarrollando un poco más esa visión estratégica de cómo sacarle el provecho a ciertas necesidades de un nicho. Y estoy aplicando ahora en el proceso de desarrollar, aplicando IA para que facilite el trabajo de programación y aplicando como esa experiencia en cómo idear un producto, cómo optimizarlo, cómo darle lo que el mercado quiere. Aterrizando eso, ¿no? Y decidí hace 3 días, no sé qué me dio, me puse, digo, voy a ponerme a avanzar, lo que hago todos los días. Y dije, bueno, pero quiero salir un poco de la rutina y hacer algo diferente. Entonces prendí la cámara y dije, ok, voy a transmitirlo. Voy a ir transmitiendo las correcciones que vaya haciendo, porque es un proyecto que ya está avanzado, pero hay mucho este problema cuando programamos con IA que lo que, no sé si te ha pasado, si ya estás haciéndolo, que creas algo, lanza, digamos, usas Laravel para hacer un primer MVP o cualquier, y en algunos tienes la capacidad de descargar los archivos, ¿no? Los archivos del código para ese proyecto. Pero de ahí cuando quieres hacer una iteración bajo eso, pides a un agente así normal, ok, hazme este cambio, te cambia mucho del proyecto, o te cambia completamente la interfaz, o te cambia completamente la funcionalidad. Ahora, si hablamos de un proyecto que está conectado a base de datos y a usuarios, es peligroso porque tienes que lograr mantener esa consistencia para que no te cambie el modelo de datos, no te rompa nada a nivel estructural que pueda impedir que la aplicación funcione porque tienes diferentes microservicios dentro de tu sistema. Y básicamente lo que estoy compartiendo un poco es como mi método de trabajo para trabajar el contexto dentro del proceso de desarrollo. Es decir, ese contexto es todo lo que le indicamos a la gente y todo ese entendimiento que le podemos traspasar a la gente de un problema en concreto y de una situación en concreta. Para pasarle a la gente un problema en concreto y una situación concreta, hay que hacerle que entienda el dolor, pero también el estado actual, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos en este proyecto? ¿Cómo funciona cada cosa? ¿Cuáles son las tecnologías que estamos usando? ¿Cuáles son los límites técnicos que estamos usando? Y seguir por ese mismo camino y que me haga cambios, pero cambios muy puntuales, ¿no? Y que no afecte todo. Y comentaba que yo he encontrado que una forma hacerlo es esto. Déjame ver si termino de estar compilando el frontend, pero mientras tanto como que les comparto un poco este concepto de al menos mi metodología para trabajar el contexto. Es esto, es cada que hago una iteración completa en donde yo ya valido que se ha corregido un problema o se ha agregado una funcionalidad nueva, uso, por ejemplo, cualquier modelo, puedo usar cualquiera. Por lo general uso uno que me permita tener una ventana de contextos grande y que sea lo suficientemente inteligente, pero lo suficientemente, y si es gratis, mejor. Por ejemplo, la CLI de Gemini,
para que me haga un análisis completo del código, completo de los MD que están actualizados con la última iteración correcta, es decir, con el último cambio completo y validado. Y revise el código para que vea qué cosas han cambiado. Incluso que para revisar, como estoy iterando entre una rama y otra, dev y main, también en Git queda ese historial cada vez que haces commit de las cosas, lo que ha cambiado, ¿no? El commit. Y agregando eso también como parte del contexto, ¿ya? Para que podamos tener un desarrollo consistente a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, yo he hecho este proceso de lo que comenzamos a corregir unos bugs y todo. Este sería el tercer día, ¿no? Y eso he probado diferentes IDE, estuve en Antigravity, después me fui a Cursor a hacer algunas cosas, cambié entre sesiones, que son estas conversaciones, entre modelos, cambié entre de terminal y de la ventana de la interfaz. Y entre todos eso fui trabajando y se ha mantenido un desarrollo consistente. No me ha cambiado, no me ha roto nada y el proyecto sigue en línea y he podido ir subsanando los problemas que se presentaron aquí en el desafío que estaba haciendo. Y eso sería muy difícil si no se entiende el contexto, ¿no? Si no se le puede traspasar correctamente el contexto. Así que mi idea aquí es compartirlo porque todos estamos aprendiendo a usar AI. Y creo que si alguien logra encontrar una forma de hacerlo, eso no significa que es la única forma de hacerlo, es una forma de hacerlo. Y si todos compartimos nuestras formas de trabajar con AI, ahorita a la final, esto no es como una batalla individual de un humano contra otros humanos usando IA no, es la humanidad frente a cómo nos adaptamos a lo inevitable que es la penetración de AI en todo el contexto global social del mundo. Y cómo podemos aprender a usarlo correctamente para diferentes cosas, cómo podemos mejorar nuestras vidas usando AI y cómo podemos prepararnos para un futuro próximo, un presente inmediato, en donde cada vez más se están haciendo obsoletos ciertos procesos, en donde también cada vez más deja de tener sentido que hayan ciertos procesos burocráticos que hacen ineficiente que cierta parte de la población acceda a ciertos servicios públicos, a cierta información. Es decir, estamos en un punto en donde quienes tienen la capacidad, es decir, tienen el poder de pronto técnico, un poco el entendimiento, o tienen las ideas, podamos empezar a aplicar esas ideas para que todos podamos mejorar nuestra forma de vida a nivel general. Esa es como un poco la visión y la misión de ponerme a hacer esto, de trabajar así compartiendo algunas cosas, ¿no? Y poder un poco dar mi feedback de cómo yo estoy usando esta tecnología y al mismo tiempo como abrir el debate de ok, ¿qué podemos hacer? La forma en cómo yo estoy gestionando el contexto es correcto, o de pronto alguien más podría aportar algo más a esto, o alguien podría rebatir que lo estoy haciendo mal y de pronto debería optar por otro camino. Y así vamos nutriendo esta investigación en conjunto que estamos haciendo todos los seres humanos en diferentes partes, en diferentes problemas, aplicando AI, para que en unos años, antes de que llegue la AI, la inteligencia artificial general, o incluso una superinteligencia que pueda digamos, reemplazar todo el constructo gubernamental o lo que sea, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar si llegase a llegar una superinteligencia artificial, pero lo que sí sabemos que podemos hacer ahora es sacarle provecho, es aprender a trabajar con ella, es entender los fundamentos, es entender cómo crear con inteligencia artificial. Ya está, ¿no? ¿Cómo podemos crear con inteligencia artificial? ¿Cómo podemos mejorar el cómo se estaban haciendo algunas cosas hasta el momento y plantear una nueva forma o una mejor forma de hacerlo, ¿ya? El de llevar a aterrizaje esas ideas locas que has tenido siempre, que siempre quisiste montar una aplicación, o que siempre quisiste hacer tu propia red social, o si siempre quisiste hacer eso, sí, puedes hacerlo. Ahora,
pensar en que todas las ideas pueden ser negocios, ahí es donde sí también hay que entender un poco así como hay que entender los fundamentos de lo que conlleva un desarrollo, una aplicación, hay que entender los fundamentos, cómo funcionan los mercados. El mercado paga por el valor. ¿Qué valor aporta esta solución o esta propuesta o esta idea o este producto que estoy planteando? ¿Es una solución por la que las personas estarían dispuestas a pagar porque le mejoro la vida a un 10x? ¿O solo le mejoro un poco la vida o que se divierta o que sea más placentera y llevadera? O solo los entretengo. Pero si solo los entretengo y no es una aplicación que de pronto se pueda, que sin esa aplicación esta persona va a estar atada a la manera en cómo tradicionalmente se hacían las cosas y con el tiempo vas a dejar de ser eficiente y no vas a tener trabajo, entonces de pronto es algo que tiene un poco más de valor por el que un grupo de personas estaría dispuesto a abrir su billetera y pagar. Ahí hay un negocio, ahí hay una oportunidad. Todas las ideas podrían ser productos en un mundo ideal en donde todo el mundo, donde hubiera un mundo para o sea, un planeta para cada persona, pero es un planeta con diferentes mercados, con diferentes problemáticas sociales, con diferentes eficiencias burocráticas, y de pronto es donde ciertos emprendedores podemos ir, y los invito, ¿no? De pronto deténganse un rato y miren a su alrededor y digan, ok, ¿cómo se están haciendo las cosas en la actualidad en este problema en concreto? Digamos en educación, en agricultura, en el deporte, en los equipos de fútbol, no sé, lo que es, en como quiera ven, en donde ustedes estén y lo que tengan más cerca. ¿Cómo se han hecho las cosas los últimos 10 años aquí en este grupo de personas en concreto? Habría una mejor forma de hacerlo. La gente que está dentro de ese grupo es satisfecha con cómo se hacen las cosas, o estarían contentas si yo llego con algo que les reduce lo que antes les tomaba hacer en 6 horas, ahora lo van a poder hacer en 15 minutos. Ok, de pronto a algunos les va a interesar. Entonces, o lo que puedo hacer tiene un impacto tan grande, pero está dirigido a personas que no pueden pagarlo, que nadie va a pagarlo o no lo quiero cobrar. Es válido también, pero tienes que entender que para que una tecnología funcione y se escale, hay un requerimiento económico para que esto pase. Entonces, si no lo vas a hacer como un modelo de negocio, pero quieres crear eso porque sientes que va a ser algo que va a mejorar el mundo, hazlo. Pero tienes que buscar la forma de financiarlo. Si no tienes tú el dinero, tienes que buscar forma de financiarlo. Yo personalmente soy muy partidario de que emprender también es una forma de activismo social. Porque si tú creas un producto que mejora la sociedad un poco, que mejora la vida de las personas un poco, y claro, cobras por ello, pero no estás cobrando por algo dañino, por algo destructivo, no estás cobrando por hacerle un mal a alguien, no estás cobrando por algo que tú lo creaste con una mala intención. No, lo creaste porque viste que hay un grupo de personas que tienen un problema, tú quieres ayudar a mejorar este punto y quieres resolver este problema, entonces yo creo que puedo crear algo, ¿no? Yo creo que puedo crear algo y creo que puedo traer algo sobre la mesa, ¿ya? Y si yo puedo poner algo sobre la mesa referente a esta solución, no sé qué pasó, se quedó trabado el build, demasiado pesado, o es mi computadora. Pero bueno, si yo puedo traer algo a la mesa y plantear una solución que pueda mejorar la vida de la gente, y voy a cobrar X dólares por eso, ok, quienes quieran usarlo lo van a pagar, no estoy obligando tampoco a nadie a que lo compre, pero yo sé que si haces esa inversión y lo usas, tu vida va a mejorar un poco porque me he enfocado en desarrollar algo que te pueda hacer que las cosas sean más llevaderas, o que tu trabajo sea más eficiente, o que no tengas que perder tiempo haciendo documentos porque te lo va a hacer que la IA te lo haga, ¿ya? Entonces ya, eso. Ahora, aquí viene el otro punto también de la parte de AI. Como todos tenemos acceso a inteligencia artificial y todo el mundo podría hacer un proyecto similar al tuyo, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Cómo puedes hacer que esto sea lo suficientemente defendible para que puedas tener negocio durante mucho tiempo? Porque ese es otro reto también ahora. Ahora, o sea, ya la barrera técnica, antes el software tenía una cierta barrera técnica porque no todo el mundo podría desarrollar un software. Tendrías que tener inversión, tendrías que tener los conocimientos técnicos,
y eso era un poco la barrera, ¿no? Si era un poquito complejo o era una tecnología que hasta ahora nadie se había dedicado a hacerla, pero como sabes que desarrollar algo antes de ella y tomaba mucho tiempo, meses, si solo lo desarrollabas de pronto tenías una barrera, pero ahora como todo el mundo puede desarrollar, tienes que buscar otras formas de defender tu proyecto. Sabes que vamos a mandar una vez que se siga documentando todo, ¿ya? Tienes que saber diferentes formas de defender tu proyecto. Déjame, antes de seguir aquí, déjame dar la instrucción. Por una futura interacción. Ya. Aquí ya tengo mensajes anteriores. Todos los niveles. Listo, es el mismo prompt. Ya, es el mismo prompt que usé antes, que usé en otra conversa, en otra iteración anteriormente.